Dios es fiel, Tizayuca Hidalgo, de parte de los pastores Doroteo y la pastora Adriana, ahí donde estén. Yo te pido que preparen su corazón, como los que estamos aquí y como los que nos van a ver posteriormente o en este momento en sus casas. Amén. Vamos a oír la segunda parte del nuevo nacimiento. La semana pasada dimos el nuevo nacimiento. Vamos a Juan 3, 1 al 21. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os has dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente estar delante de ti, Padre. Yo te ruego, Señor, que unjas mi boca, Señor, unjas mis labios, Señor, y que aparte, Señor, que quites todo, Señor, todo lo que no sirve, Padre, y que tu Espíritu Santo me use, Señor, como un instrumento, Señor, para compartir, para predicar tu palabra, Señor, ya sea los que están aquí en Tizayuca o ya sea, Señor, los que lo van a recibir por medio de las redes sociales, Padre. Yo te ruego, Señor, que prepares la tierra, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, y nos des entendimiento en la palabra, Señor. Y que esta semilla, Señor, quede sembrada en el nombre de Jesús en cada uno de nuestros corazones, Padre. Porque hemos aprendido, Señor, que no nada más es decir que soy cristiano, sino hacer por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor,
Me pongo en tus manos, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor, por todos los siglos. Amén. Bueno, hoy el tema, vuelvo a repetirlo, es el nuevo nacimiento, es la parte 2. Hace 8 días vimos que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Primero dijimos que el nuevo nacimiento es morir al pecado y comenzar una vida nueva. Segundo, vimos que el nuevo nacimiento es la liberación completa de nuestras almas. Tercero, vimos que nacer de nuevo es comenzar a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo controle tu vida, ¿verdad? Y vimos muchas veces Juan 3:5, que decía que el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento es por medio de la palabra, ¿sí? Que es, dice la palabra de Dios, que es por medio del agua, que es la palabra, y por medio del Espíritu. Porque sin eso no podemos entrar al reino de Dios, y eso es vital para un hijo de Dios. Es vital para que se dice hijo de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo se recibe el nuevo nacimiento. ¿Cómo se recibe? Ya vimos el nuevo nacimiento, pero ahora, ¿cómo recibo el nuevo nacimiento? Voy a irme un poquito rapidito porque quiero terminar con algo muy hermoso y sé que esto lo vamos a entender por medio del Espíritu. Vamos a ver el punto 1. Dijimos, vamos a ver cómo se recibe el nuevo nacimiento. Nacemos por primera vez cuando creemos en la palabra de Dios. La Biblia habla que la palabra, ya lo vimos, es el agua, ¿verdad? En Santiago 1:18 dice, Él, o sea, Jesucristo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. ¿Se fijan cómo está hablando aquí? Dice que nos hizo ¿qué? Nacer ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Pero es no cualquier palabra. Dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Verdad? ¿Y por qué usa esa palabra? ¿Por qué dice la palabra de verdad? ¿Por qué? Porque en estos tiempos se está predicando palabra de mentira. Se está diciendo cosas que salen del corazón del hombre, cosas que ayudan a que la persona se sienta bien, mucha motivación, mucha psicología. Yo no estoy diciendo que la psicología esté mal, o sea, quiero que se entienda, porque si la ubicas conforme a la palabra, yo creo que es muy buena para compartir, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra de verdad. Dijo Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso lo dice para los que apuntan en Juan 8:32. Entonces, ¿qué es lo que hace libre a la persona? La palabra de verdad. Eso es lo que hace libre. No es yo tengo mucha fuerza de voluntad y yo voy a lograr hacer lo que yo quiero. Yo siempre he logrado. No, la palabra es la que te hace libre. La palabra de verdad es la que te hace libre. Esta es la que te hace libre. Esta es la que te resuelve tu situación matrimonial, como familia, como amigo. La que si tú te estás desviando, es la que te vuelve a alinear en el camino, la palabra de verdad. También dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. Tienen cauterizada la conciencia. Para los que escriben es 1 Timoteo 4:1 y 2, ahí lo pueden ver. Y vi que es una mente cauterizada. Es tener la conciencia endurecida y esa conciencia es insensible a la voz de Dios.
y por ello peca continuamente. No discierne entre bien y el mal. Esa es tener una mente cauterizada. Por eso hoy nos estamos dando cuenta, ¿por qué? Porque la persona dice, yo peco, y ya no sientes nada. ¿Por qué? Porque tienes una mente endurecida. Ya no sientes nada. Hoy, en estos tiempos, quieren que se prediquen fábulas, mensajes al gusto de la persona. En muchos lados está sucediendo. Y dense una checadita y verán que mucha gente, muchos lugares, con todo respeto, muchos siervos, están predicando cosas, predicaciones al gusto. No, porque es que si le predico a la hermana X y pues es bien amiga, ¿no? Y se va. Entonces le predico algo que pues no se sienta mal, porque es la que da mejores diezmos. Para que no se sienta mal. Dios es bueno. Le hablas al joven y pues háblale bonito, porque el joven no le gusta que tú le digas, llegas tarde. Entonces, no nos gusta la disciplina. Estamos acostumbrados a vivir a nuestro modo. Cuando alguien te quiere alinear, ay, es que es bien malo el hermano Gus. Es que no. Yo tengo responsabilidad como los pastores tienen responsabilidad con los que están aquí. Yo tengo responsabilidad con los que están aquí. Entonces, hoy queremos sentirnos cómodos. Quiero llegar y pienso que por llegar y sentarme ya la armé y salgo y ya hago de mi vida un cacahuate. Y a veces la manita de Adri dice, no, el pastor es espinosito. A veces dice, ¿ah? A veces a lo mejor hoy yo lo estoy haciendo un poquito espinosito, pero es bueno que, que el Señor use a alguien y hable como es la palabra. Es el evangelio de verdad. Entonces, los pastores tienen un gran compromiso al estar, dijo la pastora ahorita, ¿no? Es un compromiso, y los que han pasado aquí al frente, sabemos qué clase de compromiso estar aquí al frente, porque no estás hablando de mí, yo no estoy hablando de Jesucristo, estoy hablando de lo que Él dijo aquí en su palabra. Y si yo no lo digo, o si no los pastores lo dicen, o si no lo dice el que se presenta aquí, tal y como lo hizo el Señor, nos va a pedir cuentas. Entonces, por eso Él dice, la palabra de verdad, porque se están predicando cosas ya en los púlpitos, se está predicando el famoso metaverso. Hoy ya nadie quiere venir, desde el Facebook lo veo. Pues, estaba viendo hoy se ponen sus lentes y modo virtual, muñequitos ahí predicando y se levantan y se ponen a dar y después, o sea, ¿de verdad queremos eso? ¿De verdad queremos eso? No, Josué dijo, esfuérzate. No, Josué le dijo a Dios, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Pero nosotros queremos ser cómodos. Ay, mira, no, aquí lo vemos desde aquí. Cada quien va a responder al Señor. A mí una vez un siervo me dijo, yo y el Señor, hace muchos años, yo y el Señor, nomás, a ustedes no les puede dar indicaciones, Dios es a mí. Yo sé que tengo el mismo espíritu que tú tienes, que tú tienes, que tú tienes. Es el mismo poder. No se le da a exclusivos, es para todos. Por eso dice que en los posteros tiempos, dice el Señor en Mateo 24, 11 y 24, que se levantarán falsos profetas y falsos cristos. En 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias ideas, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
no querrán oír la sana doctrina. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Quieren oír y escuchar cosas bonitas. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Quiero yo decirte, hey, felicidades. Eso es lo que queremos. Queremos que los pastores me pongan aquí al frente. Ah, no, no. No es así. Y si se le pasó a la pastora, al pastor, uy, nombrarte, te sientes bien indigno, es que no se fijó en mí, es que, o se le olvidó orar por alguien. Ay, es que no oró por mí. O sea, por el amor de Dios. Estamos llegando a ese punto. No siempre aquí decimos que el principal invitado es Jesucristo. Tiene a sus siervos y de sus siervos tiene a más siervos, pero el invitado y principal, el invitado primordial es Jesucristo. Aquí se viene a hablar de Jesucristo, como siempre lo hacen, no de mi vida privada, ¿verdad? Esos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y el Señor dice en Santiago 1:18 que Cristo nos hizo de su voluntad nacer. Estamos hablando de qué? Nacer, del nuevo nacimiento. Pero la palabra de la verdad, pero por la palabra de la verdad. Nos hizo nacer de nuevo por su voluntad, pero por la palabra de la verdad, dice, ¿no? Y en primera de Pedro 1:22, lo quiero leer en la NTV. Dice, al obedecer la verdad, esto es lo que salva, ¿verdad? La verdad. Ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo por medio de la palabra, ¿verdad? Pero no a una vida que pronto se va a acabar. Dice, su vida durará para siempre. ¿Y por qué va a durar para siempre? Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Por eso quise leer esta versión, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Por eso va a vivir para siempre. Así es. Entonces, cuando Cristo nos dijo, si ustedes nacen del agua, ya lo vimos, ¿cuál agua? Es la palabra. Vamos a ver otro punto. Nacemos por segunda vez cuando somos lavados por la palabra de Dios. Dice en Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál agua? La palabra. Recordemos que leímos que Jesús dijo que si no nacen de qué, del agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Habla de un nuevo nacimiento. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Habla de la regeneración. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces, hermano, hemos estado viendo los devocionales de los miércoles que si el Espíritu Santo no está en ti, nunca vamos a guardar sus preceptos, nunca vamos a guardar su palabra, nunca la vamos a obedecer. Ni un segundo la vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que hace que obedezcas la palabra. Es el Espíritu el que te dice, hey, esto ya no lo tienes que hacer. Si el Espíritu Santo
no me convence que estoy pecando, no lo voy a hacer. Entonces necesito el Espíritu Santo que me convenza y me diga, tú ya eres un hijo de Dios. El pastor dijo aquí un versículo, ¿no? Que el Espíritu da testimonio que tú eres hijo de Dios. Entonces es necesario recibir ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que el Espíritu te haga a ti morada y el Espíritu haga que obedezcas la palabra y los pongas por obra. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, y el árbol se conoce por el fruto. ¿Qué fruto estás dando? Analízate. ¿Qué fruto estás dando? Entonces, el Señor, fíjense, nos deja limpios, nos limpia con la palabra, y muchos escuchan la palabra y regresan a su nueva vida, a su vieja vida. No les gusta estar limpios por la palabra. Volvemos ¿qué tanto es tantito? Un cigarrito, no pasa nada. Dice la Biblia que todo me es lícito, pues nada más nos quedamos ahí. ¿Pero te conviene? Una cervecita, no pasa nada. Un tequilita, no pasa nada. Es para que se me baje la grasa. ¿Te conviene? ¿Te conviene? Es más el que está viviendo en ti que te puede sanar. Entonces no le crees. Si tú dices, si esto es para que se me baje, entonces no le crees al que está viviendo dentro de ti. Entonces, el agua nos limpia, pero muchos regresan a su vida. ¿Por qué? Porque les gusta, están sucios. ¿Por qué? Porque les gana más el deseo del mundo, su concupiscencia. Y dicen, no, yo no quiero eso. Porque ahí son bien religiosos. Yo no quiero eso. Sí me siento bien, yo no lo niego. Sí me siento bien. Pero no, es mucho compromiso. Pero aquí están, ¿verdad? Los que anhelan la verdad. Los que aman la palabra. Los que quieren ir al cielo. Los que se preocupan para venir y limpiar sus ropas. Aquí están. Dice en Efesios 5, 25 al 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. Entonces dijo Cristo, el que nazca del agua del Espíritu, ya vimos a qué se refiere, a la palabra. Pero tienes que obedecerla, tienes que ponerla por obra. Vamos a otro punto. Nacemos por segunda vez, estoy viendo el tiempo, cuando aceptamos la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Nacemos por segunda vez cuando aceptamos la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, si tú no aceptas esa obra que Jesucristo hizo, nunca podrás ir al cielo. Ya vimos que Jesucristo lo enseñó en Juan 3. Cuando Jesús estaba hablando, fíjense, con Nicodemo, Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puedo hacer eso? No lo entiendo, ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo puedo meterme en el vientre de mi madre otra vez? ¿Y cómo nazco de nuevo? No lo entiendo. Yo creo que así nos pasa a nosotros, ¿no? Nos predican y predican y predican y no lo entendimos. ¿Y qué le dijo Jesús? Ya lo vimos. Eres tú maestro de Israel. Y no lo sabes, y no lo entiendes. ¿No sabes esto? Eres bien estudiado y te metes y ves las hermenéuticas y te metes a y no lo sabes. ¿No lo entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos entender la palabra
con nuestro discernimiento. No que el Espíritu Santo te dé el discernimiento. ¿Qué es lo que tú quieres compartir al que te ponga al frente? Muchas veces la pastora dice, y a veces nos da risa, ¿no? Porque dice que a donde la pongan ella habla, si está bien lleno, ella habla. Gloria a Dios, porque eso nos mandó el Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo creo que es una buena enseñanza para todos nosotros, ¿no? Entonces, como Nicodemo no entiende lo que le está hablando el Señor, le dice, y le da una hermosa palabra en Juan 3, 14 y 17. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Nicodemo no entiende. No entiende. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la carne, nunca vamos a entender qué es lo que quiere Dios para tu vida. Nunca lo vas a entender. Hasta que tú digas, Señor, abre mi entendimiento. Entonces el Señor dijo, el que esté falto de entendimiento, pídale, yo le doy en abundancia y sin reproche. Yo no te voy a dar y te voy a decir, ¿te acuerdas que te dije y tú me pediste? ¿No? Pero pídelo. Pero como Nicodemo no entiende y quizás nos pasa, no entiende lo que Jesús dijo y le pasa como muchas veces nos pasa a nosotros, nos rascamos la cabeza, ¿no? Porque le buscamos y no entendemos. Y ya vimos quién era Nicodemo, ¿no? Era un maestro, era una persona muy entendida, etcétera, etcétera. Ya no me voy a quedar ahí porque ya sabemos quién. O sea, conocía él la escritura, lo que estaba, los escritos perfectamente, ¿no? Y ya vimos también qué le dijo Jesús o qué nos dice a nosotros. No me interesan tus títulos. No me interesa cuánto hay, cuánto sabes. Si tú no naces de nuevo, si tú no naces de nuevo, te vas a ir al infierno. E dice Nicodemo y nos dice, tienes que creer la palabra. Eso es lo que le dice. Entonces, como Nicodemo no entendía, está haciendo una platiquita, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, ¿recuerdas a Moisés? Lo que acabamos de leer. Dice, ¿recuerdas a Moisés? ¿Te acuerdas que Moisés mandó a hacer una serpiente de bronce y colgarla en un palo? ¿Te acuerdas de eso? ¿Y qué le dijo Moisés? Nicodemo. Le dice, ¿por qué lo hizo Moisés, Nicodemo? ¿Por qué Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colgarla en un palo? ¿Por qué mandó Dios a Moisés? ¿Por qué lo hizo Moisés? Le pregunta a Nicodemo. Y Nicodemo, como conocía los escritos, ¿qué le dijo? Pues, porque el pueblo de Israel era pecador. Se empezaron a rebelar contra Dios en el desierto y por eso Dios les mandó a las serpientes para que los mordieran y los mataran por sus pecados. Y entonces le dice Nicodemo, y entonces Dios, al ver que el pueblo se estaba muriendo, ¿qué hizo Moisés? Moisés salió corriendo, ¿no? Pues, desesperado, yo creo en ese momento, ¿no? Ver que se muere. ¿Y yo qué voy a hacer? Salió corriendo a decirle a Dios, ¿qué hacemos, Señor? El pueblo de Israel se está muriendo, las serpientes los están mordiendo y está muriendo todo el pueblo.
¿Qué hacemos, Señor? ¿Y qué le contesta Dios? Se está muriendo por ser tan pecadores, por ser tan rebeldes. La serpiente los muerde porque son rebeldes, porque son pecadores, porque no oyen mi palabra. Y le dijo a Moisés, ve y hazte un asta y un palo y cuelga ahí una serpiente de bronce. Y cuando un pecador esté mordido por la serpiente y se esté muriendo, que mire a la serpiente y me pida perdón. ¿Qué dice Dios? Y si ellos me piden perdón, yo les daré vida. Entonces Cristo le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así yo, el Hijo de Dios, voy a ser levantado en la cruz. Para que todo aquel que me mire, como miraban los judíos a esa serpiente, viva y no se pierda. Porque de tal manera amó mi Padre a este mundo que me va a colgar. Me va a colgar en una cruz. Para que todo aquel que me mire con fe viva para siempre y no se pierda. Porque mi Padre no me envió para condenar al mundo, sino me mandó a morir para salvar al mundo. ¿Y por qué no puso otro animalito? ¿Por qué no lo puso? ¿Por qué no puso una paloma? ¿Por qué? ¿Por qué puso una serpiente? Quizás lo sepan, quizás se lo han preguntado. La serpiente es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, vamos a poner que es no puso una palomita. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no era una palomita. Cristo se hizo serpiente, se hizo pecado, se hizo maldición. Él llevó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Él murió para vencer esa serpiente y vencer el veneno de esa serpiente, que es el pecado. Entonces Cristo murió, ¿verdad? Para que ese veneno fuera destruido, para que la serpiente quedara clavada allá en la cruz y podernos salvar de ese veneno, de ese pecado que nos había metido el diablo en nuestros seres. ¿En dónde fue eso? Eso lo podemos ver en Génesis 3:1 al 5. Eso lo podemos ver. ¿Quién hizo pecar a Adán y Eva? Una serpiente. El pecado. Por eso Cristo murió para destruir a esa serpiente y dejarla clavada en la cruz, dejando así a los principados y potestades exhibidos públicamente sobre la cruz del Calvario. Eso lo ven, para los que escriben es en Colosenses 2:15. Entonces los dejó exhibidos, los dejó derrotados para siempre. Entonces, hermanos, el diablo ya está vencido. La semana pasada vimos que el Señor lo puso ya bajo nuestros pies. Entonces, ¿por qué andamos como vencidos? En 2 Corintios dice 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En Gálatas 3:13
dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros placeres. Y Él murió en la cruz para darte vida, para que nazcas de nuevo. Y tus heridas que tú tenías, tus heridas que llevabas, fueron sanadas. ¿Sanadas de qué? De ese pecado, de esa serpiente. Entonces yo te invito ahí donde tú estés, viéndonos. Mira la cruz, mira a Cristo, para que seas sanado de tu pecado y puedas así nacer de nuevo. En Juan 1:9 al 13, lo voy a leer en la NTV. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que creen y se hacen hijos de Dios. ¿Qué les pasa? Dice, a estos que creen y se hacen hijos de Dios, ¿qué les pasa? Dice en el versículo 13, ellos nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Eso es lo que dice Juan 9 al 13. Entonces vemos, ¿verdad?, que Nicodemo no entendía. Pero cuando Jesús le da toda esa explicación, ya lo entiendo. Ya entendí qué es lo que me va a llevar al infierno a mí. Es el pecado. Ya lo entiendo. Es el pecado. ¿Y qué le dice Cristo? Tú lo has dicho. Entonces le dice Cristo, tú tienes que solucionar el problema del pecado para que puedas ir al cielo. Tú lo tienes que solucionar para que tú puedas ir al cielo. Si tú solucionas ese problema, las puertas del cielo se abren. Y yo te digo a ti, si tú resuelves el problema del pecado y te arrepientes sinceramente delante del Señor y lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, tú recibes al Espíritu, naces de nuevo y resuelves ese problema y el cielo se abre. Amén. Vamos a ver si Nicodemo entendió lo que el Señor le dijo y qué sucedió en su vida después de esa charla que tuvo con Jesús. En Juan 7:50 y 52 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Entonces aquí encontramos a Nicodemo defendiendo a Jesús, ¿verdad? Después de su primer encuentro que había tenido con el Señor, lo cual nos habla que la charla que tuvo esa noche con Jesús produjo un cambio en la vida de Nicodemo. ¿Qué enseñanza te da a ti hoy?
Cuando tú te acercas verdaderamente a Jesús, tiene que ver forzosamente un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. Te tienen que ver diferente. Tienen que ver un matrimonio diferente. Aquí vemos a Nicodemo defendiéndolo. Porque produjo un cambio en su vida. Debe de haber un cambio. También lo vemos aquí a Nicodemo en Juan 19:39 al 40. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, aquí encontramos nuevamente a Nicodemo en la tumba de Jesús. ¿Qué está haciendo? Envolviendo el cuerpo de Jesús. ¿Eh? Entonces, así que Nicodemo entendió. Se convirtió. Yo te invito ahí donde estás, aún aquí mismo. Si tú verdaderamente te acercaste a Dios, o si tú quieres acercarte a Dios, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. Una pregunta. ¿Creen que van a ir al cielo? Quizá algunos dirán. Yo creo que sí. No soy perfecto. Es lo que decimos. No soy perfecto. Yo creo que Dios en su misericordia, Él me entiende. Pues no, no te entiende. No te entiende. Lo único que Él entiende es que no quiere sujetarte. No quiere sujetarte a su voluntad. Tú no has nacido de nuevo. Ya no busques más excusas. O decimos, no, yo sé que Dios nos ama a todos. Él nos ama a todos. Sí, ya lo vimos. Pero es para que tú aceptes a Cristo, para que tú aceptes esa obra redentora. Y con ese cuento de que nos ama a todos, estaba yo viendo por internet, me gusta checar, vi que hay una mujer que es homosexual y se hizo pastora de una iglesia y su pareja o esposa, no sé cómo se diga, es la copastora, ¿sí? O sea que los dos llevan a esa iglesia y es una iglesia llena de homosexuales por el cuento de que Dios nos ama. Y ellos creen que al estar al cargo de esta iglesia, ellos van a ir al cielo. Ya lo vimos, que es tener, lo leo, la mente cauterizada, es tener la conciencia endurecida, entenebrecida, insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente y no discierne entre el bien y el mal. Entonces ellos creen que por eso están bien. Y la palabra no se puede contradecir. ¿Sí? La palabra dice claramente en 1 Corintios 6, 9 y 10, lo voy a leer en la NTV, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad. 10. O son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Estábamos viendo cómo se está predicando hoy. Fábulas,
con todo respeto, hoy veo que hay lugares donde se les permite pasar en este estrado personas que no son casadas, que tienen sus esposos, nada más se casaron y se juntaron. ¿Están viviendo en qué? ¿Cómo se llama? Fornicación. Pero el Dios nos ama tal y como somos. ¿Será? ¿Qué enseñanza estamos dando cuando la gente sabe que no estás casado? Ah, qué religioso. No, lo dice la palabra. Dice, ah, dice que ni los que practican, ni los ladrones, ávaros, borrachos, ni los adúlteros. La palabra no se puede, la palabra no se puede contradecir. Más bien lo que el Señor quiere es que renunciemos a esos pecados. Mejor pídele al Señor que te ayude para salir de eso, dice la palabra, y Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer. Y si tú logras alcanzar la eternidad, es por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. ¿Eh? Pero la gente, ¿verdad? Siempre se quiere excusar. Quiere que todo el mundo le diga, no, hermano, no te preocupes. ¿Se aman? Ah, con eso, Dios es amor. ¿Se aman? No hay problema que te hayas dejado unos allá y tú, no hay problema. O muchos dicen en muchos lugares, no te preocupes, tú ya eres cristiano, tienes problemas, date un balazo, tú ya tienes seguro la eternidad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú ya estás, quítate la vida. Y se está enseñando que la gente se quite la vida. ¿Por qué? Porque están enseñando conforme a su corazón, conforme a sus deseos. No quieren obedecer la palabra de Dios, porque si la quisieran obedecer, vieran que eso está mal. ¿Ya no te gusta tu esposa? ¿Ya no te gusta tu esposo? Sepárate. Tú puedes mantener a tus hijos, sepárate. No lo necesitas. Tú tienes tu carrera, ¿no? Bótalo. Sepárate. Hay otros más galanes aquí. Oh, tú igual. Así se está diciendo. Y nosotros como padres estamos apoyando eso. ¿Por qué no mejor les enseñamos la palabra para que ellos puedan discernir y entender que están pecando delante de Dios? Porque el que formó la familia es el Señor. En muchos lados ponen cordón de 3 dobleces, no se rompe. Pero por mí sí, ¿verdad? ¿Qué clase de cristianos estamos siendo? Y vuelvo a decir, Dios no te entiende. No busquemos de pretexto. Dios me entiende. No, no te entiende. Porque Él lo que quiere que hagas es que obedezcas y hagas su bendita y santa voluntad. Eso es lo que Él quiere. Hoy queremos un cristianismo fácil. Ya no queremos trabajar. Ya quiero estar desde lejos. Ay, lo veo y si me da tiempo, lo veo después. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere eso. Él quiere que estés aquí. No queremos trabajar y mucho menos tener un compromiso. No, es que si le digo a los pastores, mana, yo hago esto, no tengo un compromiso, después ya tengo equipo, que si no, me van a decir que lo tenga que hacer, lo tengo que hacer. No, queremos un cristianismo fácil. Vamos a otro punto. 4. Nacemos por segunda vez cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí es cuando tú naces de nuevo. Cuando el Espíritu vive dentro de ti. Y si tú no lo tienes, perdóname,
no has nacido de nuevo. Dice en Juan 7:37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, el Espíritu se recibe cuando tú crees en Él. Ojo, Satanás también cree y conoce la palabra. Es que tú te arrepientas de tu pecado, de ese viejo hombre, y tú le digas, pon en mí un corazón limpio, un espíritu que te obedezca, que obedezca tu palabra, que obedezca tus preceptos. Entonces, con lo que leímos, ¿quién te da el poder para vivir en santidad? Es el Espíritu. Hoy nos damos cuenta que no podemos hacer nada por nosotros. No podemos vivir en santidad un solo segundo. ¿Por qué? Porque la carne es. El Espíritu es el que te controla, es el que te da vida y es el que hace que agrades a Dios, es el que hace que andes en la voluntad de Dios para que tú le agrades al Padre. Y así es más fácil vivir en santidad. Vamos a ver el último punto. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Me regalan ahorita, por favor? Es necesario el nuevo nacimiento para poder entrar al cielo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Si no hay nacimiento, gracias, no hay entrada al reino de Dios. Tajante, ¿no? Por eso es necesario nacer de nuevo. Si no hay nacimiento, no hay entrada en el reino de Dios. Juan 3:3-5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que le dice, es necesario nacer de nuevo, porque de lo contrario jamás entraremos al reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué necesito nacer de nuevo? Para ir al cielo, para estar con Él. Si tú no naces de nuevo, no entrarás ni con misas, ni con rezos, ni porque el Papa te diga, no te va a dar acceso nadie. Como se dice, es tu ticket, el nuevo nacimiento. Es tu pase al cielo, el nuevo nacimiento. Si tú no lo tienes, entonces necesito nacer de nuevo. ¿Para qué? Para garantizar nuestra salvación. Por eso necesito nacer de nuevo. En Juan 3:18-19 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la condenación viene
cuando Dios les envía la palabra, o sea, cuando alguien te predica, ya sea en la calle o cuando está en este lugar y te predica a través de sus siervos y tú lo rechazas, ahí viene la condenación. ¿Por qué? Porque amas más las obras de la carne que la vida eterna. Amas más tus deseos. Entonces, ¿tú no entrarás al reino de Dios? Al menos que nazcas hoy. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Todavía tengo un poquito de tiempo. Quiero terminar con esto. Quizá tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el otro? Y verás que tiene mucho. Dijimos que nacer de nuevo es como tener el ticket de entrada. Y quiero finalizar uniéndolo con la parábola de las fiestas de las bodas. Lo voy a leer desde el 3. Dice en Mateo 22. Mateo 22, 1. Yo te invito a que pongas atención y que dejes que el Espíritu Santo haga la obra. Dice, $22 dije, ¿verdad? Perdón, iba a leer otro. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién representa al rey? Dios. ¿Quién representa al hijo? Amén. Dice el 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, ya está listo. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces vemos que el rey ya envió a llamar a los que habían sido convidados a la fiesta, ¿verdad? Los convidados son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya lo vimos en Juan 1:11 que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? O sea, ellos lo rechazaron. No hicieron caso al evangelio, tomaron sus propios caminos en vez de los caminos de Dios. Estaban más interesados en el dinero, como también pasa en estos tiempos, ¿no? Entonces, y los que se describen como otros siervos, evidentemente está hablando de los apóstoles que fueron enviados y fueron tratados muy duramente, ¿verdad? Fíjense, en los versos 5 y 6, lo quiero decir un poquito rapidito para terminar, son una referencia directa al rechazo del Señor Jesús. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Entonces, son una referencia directa al rechazo de nuestro Señor Jesús. 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito el Romano. Y después de que el rey quema la ciudad, abre otra invitación.
a todos los que se encuentran en las calles. Vamos a ver. Verso 8 y 9. Entonces dijo a sus siervos, les dijo el rey a sus siervos, hey, el plan no se detiene. O sea, si tú no quieres, hermano, el plan no se detiene. Que siga adelante, dice el versículo. Las bodas a la verdad están preparadas. O sea, se va a llevar a cabo así como fue previsto, pero con un cambio de huéspedes, ¿verdad? Dice el versículo, mas los que fueron convidados no eran dignos. Como en Israel no aceptó a Cristo, ya no sería el merecedor de tal honra. 9. Pues id pues a la salida de los caminos, o sea, ahora es al resto del mundo y llamad a las bodas a cuantos halléis. La invitación a las bodas se está anunciando, hermanos. Hoy se está anunciando el evangelio, se está anunciando para todo el mundo. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y allí vio un hombre que no estaba vestido de boda. En el Antiguo Testamento, el rey proveía el vestido a sus invitados, ¿no? Esa era la costumbre de aquel tiempo. El 12. Y le dijo, amigo, no, fíjense, no le dijo amigo en el modo de que, como dijo Jesús, mi familia, mis hermanos o mis amigos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No lo dice en ese aspecto. Lo dice, amigo, ¿no? Le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Le dice el rey, usted está vestido en su propia ropa, que es la autojustificación, y ha rechazado mi ropa, la cual es la justicia de Cristo. Muchos nos acercamos con nuestro propio vestido delante de Dios, con nuestra autojustificación, y rechazamos su ropa, su ticket. Pues les dije que pusieran atención del ticket. Dice, tú rechazaste la ropa que fue provista por mí, que es la justicia de Cristo. ¿Y qué dice? Mas él enmudeció. Entonces, este hombre, como en estos tiempos también, consideraba que su propia ropa, su autojusticia, le era suficientemente buena para las bodas y que la ajustaban bien. Hasta que el rey entró y fue descubierto y lo echó afuera. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada dijo, ¿por qué estoy así aquí, Señor? Explícame, yo predicaba, yo tocaba, yo cantaba, yo enseñaba. ¿Por qué estoy aquí, Señor? Y nunca le dijo, sí, es cierto. Ya me acordé. No, sí, pásale. Vete de aquí, no te conozco, porque tú eres un hacedor de maldad. Tú rechazaste el vestido de bodas. Tú rechazaste el vestido de bodas, que es la justicia de Cristo. 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el infierno es el final de toda autojustificación. 14. Porque muchos son llamados, incluye a todo el mundo, y pocos escogidos, porque pocos son los que responden al llamado de Dios. Y aunque la invitación es para todos, existe
el peligro de venir. Existe el peligro de venir sin satisfacer las demandas o condiciones del rey, el vestido de boda, que es la justicia de Cristo, la cual es esencial para la salvación y es provista a todos aquellos que creen. Pablo lo explicó en Romanos 3, 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios llega mediante la fe, mediante ese sacrificio que fue en la cruz. O sea, es por medio de la redención que hizo Cristo en la cruz y derramó su sangre preciosa por ti, por mí y por ustedes. Te invito a que creas en Jesús y que lo aceptes con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, como tu Señor, como tu único, suficiente Salvador. Entonces, no se puede venir a las bodas sin llevar el vestido de bodas, tu ticket, tu nuevo nacimiento. Hay mucha gente que dice, yo soy bueno, yo corro el riesgo ante Dios. Yo inicié diciendo, yo tengo con el Señor, Él me dice a mí, todos ustedes no, porque yo soy el siervo. A mí la palabra me dice otra cosa. Yo quisiera terminar antes de eso quiero leerlos. En esta parábola, el hombre sin vestido de boda se quedó sin palabras ante el rey. Entonces, de ti depende de que si deseas llevarlo o no, ese vestido de bodas. La invitación es para todos. Pero tendrás que venir de acuerdo con las condiciones que el rey ha fijado. Ya todo está listo. La mesa está lista. La boda está preparada para la novia. Se le está haciendo el llamado a todo el mundo porque el tiempo está cerca. Y quiero terminar con este versículo y quisiera ver si la pastora ora por si alguien no ha recibido al Señor. Quiero leer Juan 3:5, lo leo primero y después lo voy a leer positivo, ¿no? Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora lo voy a leer en una forma positiva. De cierto te digo que si tú naces de nuevo, hoy entrarás en el reino de Dios. Es tu decisión. Tú decides tomarla o no tomarla. Amén. Gracias, hermanos.